la Fundación Institucionalidad y Justicia, quiero darle la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes por haber atendido a la invitación a esta mesa redonda de seguridad y justicia. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema de los retos del proceso de selección de los nuevos jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que, como saben ustedes muy bien, tuvo su primera reunión el lunes pasado, y de lo que se trata es ver de qué forma nosotros podemos contribuir a fortalecer todo lo que será este proceso de selección. Y en virtud de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura para la designación de los nuevos integrantes de las altas cortes, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, dispuesta a promover el diálogo constructivo, entiende pertinente abocarnos hoy a una reflexión integral de los retos que debe asumir el Consejo para garantizar un proceso de selección y nominación transparente, participativo y consensuado con toda la sociedad. Por la naturaleza de las funciones que la Constitución ha otorgado al Consejo Nacional de la Magistratura, debe de actuar con estricto apego a los principios democráticos de consenso. La selección de los nuevos magistrados no debe de quedar sujeta a criterios de arbitrariedad o predominio de intereses particulares, que a fin de cuentas cuestionarían la legitimidad de las altas cortes sobre la cual descansa la salvaguarda de la institucionalidad en nuestro país. En efecto, que el Consejo Nacional de la Magistratura sea un órgano de naturaleza política no lo exime de actuar con transparencia y responsabilidad, pues la publicidad y transparencia es inherente a todo ordenamiento democrático, y la responsabilidad es el principio rector del sistema de gobierno de la República Dominicana. El proceso de selección tiene que estar marcado por una vocación de apertura en todo momento. Lo anterior implica que todos los procedimientos internos y de participación sean conocidos por la ciudadanía, que los criterios para evaluar a los candidatos estén claros y sean públicos, que todas las deliberaciones sean publicitadas, en fin, que todo el proceso cuente con la debida legitimidad que en esta ocasión la sociedad espera. En el día de hoy nos acompañan en este panel tres destacados juristas que, dado su trayectoria, han venido trabajando desde la década del 90 en todo lo que han sido los procesos de construcción del Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Me refiero a Marisol Vicens, destacada jurista y, bueno, una activista muy destacada, no solamente del sector empresarial, sino de diversas organizaciones que tienen o han querido tener una participación activa en todos estos procesos. Tenemos a Francisco Álvarez, que es muy conocido por todos nosotros, destacado jurista también, que ha venido trabajando no solamente desde participación ciudadana, sino también desde nuestra fundación en todos estos procesos de reforma y de fortalecimiento. Y tenemos también a Cristóbal Rodríguez, que, como ustedes bien saben, es un connotado constitucionalista
que se ha comprometido a todo lo que tiene que ver no solamente al fortalecimiento del acervo jurídico en el país, sino también en contribuir en todo lo que han sido los procesos institucionales en la República Dominicana. Y para esto quiero darles entonces la palabra a la licenciada Marisol Vicens, quien va a comenzar con este panel del día de hoy, que tiene por finalidad, vuelvo y reitero, destacar los retos del proceso de selección de los nuevos jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Con ustedes, Marisol Vicens. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí estar aquí en esta importante mesa redonda donde vamos a tratar de un tema que tiene suma importancia para el futuro de la institucionalidad y de la independencia del Poder Judicial en la República Dominicana. Esta decisión que va a tomar próximamente el Consejo Nacional de la Magistratura definirá si nosotros vamos a dar un paso de avance, que es lo que nosotros esperamos en el sistema judicial en la República Dominicana, que como todos sabemos está con niveles de confianza y de falta de independencia. Como ya mencionaba Servio Tulio, el presidente de la República, por favor, a quien está pasando la presentación, no sé si hay alguien que lo está haciendo, lo va a hacer. El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura convocó para el pasado lunes 15 de mayo la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, y en esa primera reunión ya se definió a un punto muy importante para todos nosotros, y es que se nombró una comisión que va a estar integrada por el presidente del Senado, Reinaldo Pared, por el senador José Ignacio Paliza y por el magistrado Frank Soto, para revisar y modificar los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es un primer paso de avance, porque ya sabemos que los reglamentos dictados en la ocasión anterior por el Consejo Nacional de la Magistratura son el reglamento 1/2011 sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 138/11 y el reglamento 2/2011 sobre la evaluación de los jueces. Fueron en su momento dictados sin que se acogieran las solicitudes de modificación que habían sido expresadas por las distintas instituciones que participan normalmente en estos procesos, como las que estamos aquí reunidas. Sabemos que el reglamento 1/2011 es sumamente vago en cuanto a lo que debe ser el proceso de selección y de evaluación, e inclusive tiene un artículo 9 que simplemente establece que para todos los nombres previstos el Consejo Nacional de la Magistratura tomará las decisiones, y naturalmente esto deja un margen demasiado amplio para la toma de decisiones. Es por esto que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ANGE, la FIMUS, ANGE y otras organizaciones han entendido que el primer paso que debe hacerse es modificar estos reglamentos, y en este sentido se han establecido propuestas específicas que ya fueron entregadas a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el propósito fundamental de esta propuesta, y ya lo mencionaba Servio Tulio, es transparentar ese proceso. Y no solamente transparentarlo, sino rodearlo de objetividad y de efectividad, para que la selección que pueda hacer el Consejo Nacional de la Magistratura sea lo más idónea posible. Los principales aspectos que nosotros estamos propugnando porque se modifiquen en ese reglamento 1/2011 tienen que ver con el objeto del reglamento, para hacerlo muchísimo más preciso y focalizar los puntos que nosotros ya hemos identificado que necesitan ser tomados en cuenta en el mismo. Los plazos que se establecen para presentación, no solamente de candidaturas que establecidos, sino otros plazos que ustedes vamos a ver más adelante sobre el proceso. La depuración misma y selección de los candidatos, estableciendo diferentes niveles en la selección, estableciendo criterios específicos para la selección, y los cuestionarios que van a ser realizados por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a los aspirantes a jueces en las altas cortes. Entonces, ya viendo las propuestas específicas, en el artículo 1, el objeto del reglamento actual es muy vago.
simplemente hablaba de que tendrá por finalidad establecer las pautas de aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros estamos fortaleciendo este objeto para que abarque el establecer los lineamientos a seguir en el procedimiento para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, y a estos fines contiene las normas y procedimientos a ser utilizados en el proceso de postulación, depuración, preselección, evaluación pública, selección y nombramiento de los y las dominicanas que aspiren a ocupar estas posiciones de conformidad con la normativa vigente. Y eso es muy importante porque esto no puede ser este reglamento precisamente, eso es lo que tiene que ver con ese proceso de postulación, depuración y preselección y evaluación. En cuanto a lo que es la presentación de candidatura, nosotros estamos proponiendo una modificación en el plazo que se establece en el reglamento actual, que es de apenas 10 días calendario, luego de una publicación en un diario de circulación nacional, es un plazo muy corto, para que las distintas organizaciones puedan realmente hacer el trabajo de depuración, de evaluación, de todo lo que pueden ser posibles aspirantes, ya sean de carrera o de la porción de libre disposición, y por tanto hemos establecido un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la convocatoria pública que sea efectuada por el Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto a ese mismo artículo, también se está proponiendo establecer expresamente un párrafo en el que se indique que las evaluaciones de desempeño de los jueces que hace el Consejo del Poder Judicial sean hechas públicas. Es un mandato del artículo 28 de la Ley 138-11. Nosotros estamos haciendo una propuesta específica sobre el proceso de depuración y selección de semifinalistas y finalistas. Nosotros entendemos que esto no puede ser un proceso donde se empieza con una lista que la vez pasada fueron 200 y tantas personas, pudiesen ser lo mismo ahora, pudiese ser más, donde simplemente se publica esa lista y sobre ese universo tan grande se hace un proceso de evaluación. De ese modo no se puede hacer realmente un proceso de evaluación. Tiene que haber una depuración, y esa depuración precisamente la estamos visualizando en etapas, en que haya primero un proceso de semifinalistas y luego ya los finalistas, que sería la lista corta. Entonces estamos proponiendo en el artículo 7 hacer un cambio, estableciendo que una vez cumplido el plazo de los 15 días, si por favor puede irse al artículo 7, la persona que está pasando la presentación, para que todo el mundo pueda verla. Pasado el plazo de los 15 días de la presentación de la candidatura, se dará apertura al proceso de depuración y selección, en el cual se agotarán los siguientes pasos. Entonces ahí establecemos toda una serie de pasos para este procedimiento. Primero, que se publicará en los diarios de circulación nacional, se concederá ese plazo de 15 días hábiles que ya habíamos mencionado. También igualmente habrá un plazo para presentar las objeciones, o sea, también de 15 días, para que no solamente se presenten candidaturas, también esas candidaturas tienen que ser evaluadas por todas las instituciones, por todas las personas que entiendan que dentro de este listado hay personas que no deberían de estar, y para eso se está precisamente otorgando un plazo para que se presenten objeciones motivadas. Igualmente, luego de ya agotarse ese primer proceso de que se reciben las objeciones, se haría entonces un listado de semifinalistas que sería publicado en diarios de circulación nacional, y se otorgará un nuevo plazo de 15 días hábiles para que los interesados presenten las objeciones, que en esta etapa del proceso deberán ser fundamentadas en hechos distintos a las que ya habían sido presentadas. Luego, una vez recibidas las objeciones motivadas, se llevará a cabo un segundo proceso de depuración sobre los candidatos que reúnan las características esenciales para formar parte del grupo de finalistas. Ya se establecería entonces como una nueva etapa el listado de finalistas, y ese listado de finalistas sería nuevamente publicado en diario de circulación nacional para dar inicio a una etapa de entrevistas públicas a ser realizada a estos candidatos que estén en la lista corta. Porque hacer un proceso de entrevistas a un universo tan grande que no ha sido depurado realmente no tiene sentido. Nosotros entendemos que entonces ya este listado corto de finalistas, que ya ha pasado por un proceso de depuración, no solamente por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura,
sino de toda la sociedad, mediante el mecanismo de objeciones, pues será el que sería sometido a este proceso de entrevistas públicas. Igualmente, nosotros estamos proponiendo que se establezcan todas las medidas necesarias para rodear el proceso de presentación de objeciones de los mayores niveles de confidencialidad. ¿Por qué? Estamos hablando de que ahí van a estar candidatos que son jueces y que ocupan otras posiciones en el Ministerio Público o en otras posiciones del Estado, y naturalmente pues habrá niveles de inquietud de parte de la ciudadanía de presentar objeciones. Por eso tiene que rodearse el proceso de realmente características de confidencialidad, donde las personas puedan presentar sus objeciones sin tener que revelar sus nombres, aunque sí sometidos a una rigurosidad en cuanto a las pruebas que deben de fundamentar esas objeciones. Igualmente, estamos proponiendo que se establezcan criterios para la depuración de estos elegibles, como por ejemplo la trayectoria del candidato, tanto del candidato que haya sido juez, historial como juez, como la trayectoria profesional o académica, la representatividad y el número de las personas y entidades que han propuesto al candidato, o también la representatividad y el número de objeciones que ha recibido ese candidato, así mismo como sus evaluaciones de desempeño en caso de que aplique, como sería por ejemplo para postulantes que sean jueces de la carrera. Igualmente, estamos proponiendo que para la selección se tomen en cuenta las áreas de especialización que necesitan ser fortalecidas en el órgano de que se trate. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, serían 4 los jueces que habría que seleccionar, 3 que son de carrera, 1 que no es de carrera, pero esos jueces a su vez pertenecen a determinadas salas de la Suprema Corte de Justicia, y necesitamos entonces que en la selección no se haga simplemente al azar, sin tomar en cuenta este hecho que es tan importante. Hay que mantener entonces que dentro de cada una de esas salas pues no se requebraje la necesidad de especialidad que deben de tener cada una de ellas, y al mismo tiempo sabemos que en el proceso del 2011 quedó un poco desequilibrada la Suprema Corte de Justicia en cuanto a ciertas áreas de especialidad. De igual modo, estamos proponiendo un párrafo 4 que establece que en caso de que el Consejo Nacional de la Magistratura desee incluir una persona que por error u omisión no haya sido incluida en el listado, sabemos que a última hora siempre en estos procesos aparecen unos invitados sorpresa, se deberá agotar un procedimiento similar de publicación para ser sometido igualmente a la depuración y a las objeciones. En cuanto a la evaluación de los nominados, estamos proponiendo algunas modificaciones al artículo actual que tiene el reglamento. Y en ese caso estamos estableciendo que se tomen en cuenta no solamente sus evaluaciones de desempeño en los casos que apliquen, sino también el historial crediticio, la revisión de la declaración jurada patrimonial y cualquier otra herramienta y procedimientos disponibles. Sabemos, por ejemplo, que en cualquiera de nuestras empresas, normalmente para contratar a una persona, pues se hace un proceso de depuración, donde se ve no solamente cómo esa persona se ha comportado, sus antecedentes, sino también qué hay detrás de ella, de su patrimonio, qué se puede ver ahí que arrastre esa persona. Entonces, esto con mayor razón debe ser tomado en cuenta en una selección de jueces tan importantes para ocupar la posición de las altas cortes. Igualmente estamos proponiendo en el artículo 9 unas disposiciones con relación a las falsedades y datos que no sean verificables. Por eso los expedientes de los candidatos deben ser sometidos a ese control de fiscalización, de modo de que no se presenten ahí documentos que no sean fehacientes y válidos, o que se dé información que pueda ser tomada para un historial que no sea realmente fidedigna. Igualmente se dispone que se podrá solicitar a las instituciones públicas y privadas cualquier información para poder verificar el expediente de los candidatos, y se establece también sanciones para los candidatos que hayan presentado, cualquier postulante que haya presentado con informaciones falsas, que deba ser retirado del proceso.
Y de ahí ya nos vamos a las propuestas en el artículo 10 en cuanto a las entrevistas públicas. Y como parte entonces de este proceso de depuración y selección, se realizará una entrevista pública televisada a cada candidato finalista. Ya hablábamos de que esto es solamente para la lista corta, que había pasado por 2 etapas de depuración. Y las preguntas realizadas en estas entrevistas estamos proponiendo también que estén enmarcadas porque muchas veces en este tipo de entrevistas las preguntas son útiles y no llevan realmente, no conducen a que haya unas respuestas que puedan realmente servir para la edificación tanto de los miembros del Consejo de la Magistratura como de la sociedad sobre cuál es el perfil del candidato. Y por eso estamos proponiendo que este cuestionario incluya por lo menos los siguientes aspectos: las decisiones o precedentes emitidos por el candidato o por la trayectoria de vida que él mismo ha tenido. O sea, tenemos candidatos a jueces, se tendrá que hacer un trabajo para ver cuál ha sido su historial, qué precedentes ha sentado. Igualmente la trayectoria profesional de la persona, cuál ha sido, en qué se ha destacado, cuáles han sido sus posiciones. Igualmente la línea de pensamiento del candidato en torno a temas de importancia para la sociedad. Estos son aspectos que se toman muy en cuenta en otras sociedades desarrolladas. O sea, ¿qué piensa el candidato sobre temas importantes que se debaten en la sociedad y que en algún momento van a llegar a decisión en esas altas cortes? La concepción del candidato sobre la independencia judicial, tanto vertical como horizontal. También estamos proponiendo que 15 días previos al inicio de las entrevistas públicas pues se establezca un procedimiento para que la ciudadanía también pueda formular preguntas a ser hechas a los candidatos, que obviamente serán depuradas y seleccionadas por el Consejo Nacional de la Magistratura para dar mayor apertura y democracia a este procedimiento. En cuanto al proceso público de selección, estamos estableciendo que luego de finalizar el proceso de entrevistas de los finalistas y de completar la evaluación de los mismos, el Consejo proceda a la elección de los jueces correspondientes, como establece la ley, con un mínimo de 5 votos favorables, y que este proceso de selección sea público mediante transmisión televisada y por los medios electrónicos que se entiendan convenientes. Esto es un aspecto muy importante, porque en el año 97 el proceso fue público por completo, incluso ya las deliberaciones de la selección. Sabemos que eso no fue lo que ocurrió en el año 2011 y también sabemos los resultados del proceso del año 2011. Entonces, necesitamos que este proceso esté rodeado de los mayores niveles de transparencia, sobre todo si se ha agotado todo un proceso como el que estamos proponiendo de depuración y de evaluación. ¿Por qué no? Estas deliberaciones tienen que ser igualmente públicas, tienen que ser televisadas para que toda la sociedad pueda realmente comprobar cuál ha sido el criterio que se ha establecido para escoger a estos jueces, que van a ser los jueces que van a decidir todo lo que tiene que ver con los aspectos fundamentales de la institucionalidad y de la democracia en la República Dominicana. Y ya finalmente en el artículo 12 estamos proponiendo que una vez completada el proceso se deban publicar las actas de los mismos con las debidas motivaciones para las elecciones, confirmaciones y reelecciones. Hay un aspecto también que nosotros estamos proponiendo que está en la propuesta que olvidé comentarles, y es que en los casos como el de la selección de los jueces para el Tribunal Superior Electoral se tomen en cuenta los mismos criterios para la evaluación que están en el reglamento de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es el reglamento 2-2011. De forma que estos jueces del Tribunal Superior Electoral, que pueden ser reelectos, porque no hay una prohibición constitucional para ello, que sí la hay en el caso del Tribunal Constitucional, no sea una evaluación hecha al azar, sino que esté conforme a unos criterios que están claramente establecidos en ese reglamento, que debe de aplicar igualmente, y así lo estamos proponiendo para el caso de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Creemos firmemente que el paso más importante que debe darse en este momento es la aprobación de un reglamento que contenga todos los aspectos necesarios para garantizar la transparencia del proceso, la idoneidad del mismo y su objetividad. Entendemos que con estas propuestas estamos haciendo un aporte al proceso y que esperamos que esta comisión que ha sido designada y que tendrá que rendir
su trabajo para la próxima convocatoria el día 22, que ya tiene esta propuesta, fue que las examinen, que las evalúen y que tenga bien realmente acogerlas con la misma buena fe, porque las estamos presentando como una contribución simplemente a la institucionalidad y al fortalecimiento no solamente del órgano que está llamado a elegir estos jueces, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, sino de la democracia y de la justicia en la República Dominicana, que es la piedra angular para el desarrollo de nuestro país, y que en estos momentos presentes donde hay tanta necesidad de que el sistema judicial sea fortalecido ante los enormes retos que tiene, creo que este primer paso va a ser una señal importantísima que deberá dar el Consejo Nacional de la Magistratura de hacia dónde se encaminan los trabajos del mismo. Estamos esperanzados en que nuestras propuestas van a ser acogidas. Esperemos que sea así y que todos ustedes contribuyan también con sus propuestas y con respaldar estas a que ese sea el caso. Muchas gracias. Nosotros no podemos estar ajenos a este proceso, aun cuando es una facultad del Consejo Nacional de la Magistratura conformar las altas cortes. Es un deber, es un derecho y una obligación nosotros ser parte del proceso. Y lo digo porque el artículo 2 constitucional proclama que el soberano es el pueblo, y el artículo 4 señala que todos los poderes públicos son responsables ante este soberano. Claro. Aparte de que, de esto lo hemos hablado mucho, chicos, ya la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política. Ya probablemente el principal componente de la democracia es la participación de la ciudadanía en todo lo que son los procesos de construcción, no solamente de sus instituciones, sino también en el propio diseño de la política pública. Así que asumamos esa obligación. Esa es una obligación. A continuación, le doy la palabra a mi amigo y compañero de martirio, Ancho Vázquez. Gracias, Julio. Gracias a todos por su presencia. Es un evento que definitivamente es importante para el país. Marisol terminaba su presentación señalando que la justicia es la piedra angular del desarrollo de la República Dominicana. Ella estaba copiando el título de un seminario que hizo Ángel en los años 90, que se titulaba así mismo: cuando nadie creía la justicia era salvaje, era un mercado persa. Ángel celebró, yo estaba en esa época en Ángel, cuando era joven, pues trabajando en Ángel, y se celebró ese seminario, como dice en el año 1994. Y todavía hoy, en el año 2017, estamos hablando de la justicia, la piedra angular del desarrollo, pero esa piedra no alcanzamos a verla para que sirva de base a ese desarrollo, ¿no? Y yo, los minutos que voy a utilizar, voy a pasar de lo político a lo técnico, de lo técnico a lo político. Y voy a hacerlo de una manera un poco descarnada cuando me refiero a lo político, porque a veces hay que hablar de esa manera. Quiero comenzar, como el título de esta actividad es Retos del proceso de selección de los nuevos jueces por parte del Consejo. Quiero comenzar diciendo sobre quién recae la principal responsabilidad política de este proceso. Sobre el presidente Danilo, que todavía es virgen en estos temas, porque es su primera ocasión como presidente del Consejo Nacional de la República. Y como es virgen, todos aspiramos a que haga lo que nunca se ha hecho en la República Dominicana hasta el día de hoy. Y con esa esperanza, pues obviamente van mis palabras, aunque de alguna manera no tan críticas en algunos momentos. La suerte está en manos del presidente Medina, que tiene que aportar esa voluntad política que nunca ha existido para hacer las cosas de manera institucional. Y lo que resulte de este consejo, para bien o para mal, va a ser responsabilidad del presidente Danilo Medina. Porque todos sabemos aquí, y vamos a la realidad, que él tiene un control
del Consejo Nacional de la Magistratura. Son 8 miembros y él controla 4 sin ninguna duda. Al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al Procurador General de la República y su propio voto. Claro que cuando, si se decide 5-4, se necesitan 5 votos, pero cuando hay empate, que pudiera haberlo, el voto del presidente Medina se convierte en un voto de calidad y decide el empate, porque se empata el tiempo. En consecuencia, sobre los hombros del presidente Medina recae lo bueno o lo malo que pueda resultar de este proceso y apostamos a que, repito, hará lo que nunca se ha hecho. A mí me sigue gustando todavía ese joven, no pierdo la esperanza en algunas áreas al respecto. Entre los retos que tiene este consejo es ponerle fin a la repartición de jueces, que ha ocurrido siempre, aún en el proceso del 97, que hemos defendido muchas veces, también hubo su repartición. Balaguer tuvo la oportunidad de designar a unas cuantas personas, por ejemplo, ahí estuvo Dulce Rodríguez de Luis, que sale ahora, y fue una selección de Joaquín Balaguer, pero Balaguer no solamente recomendó, sino que objetó. Miguel Germán iba a la Suprema Corte del año 97, fue objetada por Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, que era presidente del Consejo en ese momento. Entonces, la repartición ha asignado la suerte del Consejo Nacional de la Magistratura no en el 97 antes. En el 2001, y hay que recordar la historia, el Consejo fue presidido por Hipólito Mejía. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Había 3 vacantes que completaron en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Acudir a la repartición, porque bueno, es que el más influyente de los líderes de la República Dominicana no es Juan Bosch, como debería ser, sino Joaquín Balaguer. Las prácticas de él se repiten. Y entonces, de buena primera, Hipólito Mejía dijo: aquí hay 3 posiciones. Subero, tú designas uno, Balaguer designa otro y yo designo el tercero. Y Jorge Subero cometió su primer error en ese momento, cuando, a pesar de haber llegado a una especie de compromiso con la sociedad civil, de que solamente se iban a apoyar jueces de carrera para la Suprema Corte, aceptó la repartición. Claro, el que designó Subero por la Suprema Corte fue un juez de carrera, pero entonces Balaguer designó a Pedro Romero Confesor y pues Hipólito Mejía designó a Enrique Machado que venía de la Junta Central Electoral. Eso es historia. ¿Y qué pasó en el 11? Bueno, que el pacto de la corbata azul no solamente tuvo un alcance para la modificación de la Constitución en el 2010, sino también para la repartición que seguiría de los jueces de las altas cortes. Y por ejemplo, ahora hay 3 posiciones que van a ser sustituidas, que podría ser que Miguel Vargas Maldonado diga de una primera, esa me corresponde a él, pero él no es miembro del Consejo. Pero él va a decir, me corresponde a mí porque en el 2011 me la concedieron a mí, y yo puse ahí de las 3 posiciones que están, pero puso más, ¿no? En el Tribunal Superior Electoral a Marino Mendoza, y en el Tribunal Constitucional a Víctor Gómez de Pérez. Se lo puesto ahí por Miguel Vargas Maldonado. Y en la Suprema Corte a una persona que podía llegar por sus propios méritos, y quiero aclarar, que es Marta Olga García, pero que es cuñada de Miguel Vargas. Y en este país, lamentablemente, muchas veces los jueces serios, capacitados, como es ella, no llegan donde deberían llegar si no es por cierto padrinazgo político. Entonces, usted se imagina que ahora Miguel Vargas le diga al presidente Medina, con quien tiene un acuerdo político, esas 3 posiciones, yo soy muy enviar los nombres de Vargas. Pero por eso digo que uno de los grandes retos es terminar con la repartición. Porque la repartición es lo que impide que lleguen los mejores hombres y las mejores mujeres a las altas cortes. El otro aspecto que quiero destacar tiene que ver con, lo refirió Marisol, que por cierto, quiero comentar con respecto a la presentación de Marisol, que yo estoy absolutamente de acuerdo con todas las recomendaciones que figuran allí para modificar el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, y ha sido un aporte valioso del sector empresarial, pues poner en manos del Consejo el blanco y negro, no solamente con ideas en reuniones, como ha ocurrido,
pues estas propuestas y vamos a apoyarlas para ver qué suerte corren en la sesión que se celebrará el lunes próximo, donde se decidirá la modificación al reglamento. Pero esta modernización, bien como lo señaló Marisol, tiene que ir orientado a fortalecer el proceso de evaluación. Y yo diría que a modernizar el proceso de evaluación. Y obviamente a transparentarlo. Por eso, por el último, es más sencillo, transparentarlo. Marisol mencionaba que en 2017 el proceso fue transparente desde el día 1 hasta el último, que fue el de la deliberación y votación. Y lo que tenemos un poquito más de edad, recordaremos como Rafael Peguero Méndez, cuando decían votemos, agarraba la mano de Contina Ibar, que estaba durmiendo, y se la levantaron. Ahí claro, voto. Entonces se la levantaron, por favor, ¿no? Pero lo vimos, porque el proceso fue transparente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? El presidente en ese momento, del Consejo en ese momento era Leonel Fernández, que en 2011 presidió el Consejo y eliminó la transparencia en el momento de la deliberación. Y el argumento que utilizó fue que fue un acta del Consejo. Es que son amparos, y ya han visto los amparos que toman la deliberación. ¿Por qué en secreto? ¿Y qué se quiere ocultar a la ciudadanía cuando se está decidiendo quiénes son las personas por las que usted va a votar? En la Cámara de Diputados y en el Senado las deliberaciones no son públicas. No se levanta la mano para votar por un miembro de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, o para aprobación de una ley. ¿Por qué en el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser diferente? Y en eso la transparencia debe ser de tipo total. La primera sesión del Consejo, de este Consejo, fue secreta. ¿Y para qué? Se le pretendió ocultar a la población que, miren, hay que modificar el reglamento. ¿Cuál es la finalidad de modificar ese tipo de información? Entonces abogamos por una transparencia total. Ahora, el tema de la modernización, quiero utilizar esa palabra, modernización, es que abandonemos la farsa de las entrevistas que hacemos en el 97 para acá. Y lo repito una y otra vez, que me perdone Pacheco, pero es el ejemplo más elocuente para que todo el mundo lo entienda. En el 2001, Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, era miembro del Consejo, y de repente tenían como candidata para fines de evaluación nada menos y nada más que a Miriam Germán Brito. Y se le ocurre hacerle una pregunta de cuántos miembros tiene la Suprema Corte de Justicia. Y la vergüenza que yo sentía, aunque estaba viendo por televisión, fue absoluta. Y usted va a evaluar en esas condiciones. Ahora, yo pregunto, ¿qué capacidad tiene, por ejemplo, un arrocero de San Francisco que ha ocurrido para evaluar candidatos a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional o al Tribunal Superior? ¿Qué capacidad tiene? No, pero yo no estoy insultando a la arrocero. ¿No? Danilo Medina tampoco tiene ninguna capacidad técnica para hacer esa evaluación. O es que el presidente Medina ha hecho cursos para especializarse en el tema de evaluación de esta naturaleza o de estudio de derecho. No, pero no solamente el presidente Medina, que ninguno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tiene la capacidad técnica para conducir una evaluación de esta naturaleza. Entonces, ¿qué se hace en las empresas? En estos métodos ya no estamos inventando el agua tibia, existen, no en República Dominicana, en toda parte del mundo. Y cuando son posiciones importantes, pues las evaluaciones son todavía mucho más rigurosas en el sector privado. Y la buena práctica del sector privado puede traspasarse al sector público, y la buena del sector público al sector privado. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué se hace en el sector privado? Hay empresas que se dedican a eso, que tienen especialistas que han estudiado, eso se estudia, y que entonces esos especialistas son los que preparan las preguntas. Y esas preguntas tienen un objetivo de evaluación. Y Marisol se refirió, pero no mencionó el perfil que menciona el reglamento número 02-11, que trata sobre la evaluación de desempeño de los jueces.
Pero, o sea, que en otra palabra, ese perfil solamente era para cuando se puede evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte, que en este momento no se va a hacer una evaluación de desempeño, sino designar para llenar vacantes. ¿Y qué dice ese reglamento? Ojo, el reglamento 01-11, que es el general del no contiene un perfil. Pero el 02, que es para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema, sí tiene un perfil. Un absurdo, debería haber un perfil en el general. Y el perfil que está en el reglamento para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte, excepto un caso, debería ser aplicable para evaluar a todos los jueces sin importar a cuál alta corte va. Y lo voy a mencionar para que ustedes se den cuenta que es así. Dice que el juez debe reunir el siguiente perfil, el candidato, para ser seleccionado: integridad, imparcialidad e independencia. Ese es el número 1. Ahí hay tres claves, dos conexos, inclusive. Imparcialidad e independencia son conexos. Y fíjense la importancia de que los jueces todos, sin importar a cuál alta corte pertenezcan, sean independientes. Entonces, no se debe exigir eso a los tribunales constitucionales, a los tribunales superiores electorales. ¿Por qué ponerlo solamente en evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Imagen pública. Claro que tiene que tener una imagen pública. Ahora, claro, ese elemento hay que desarrollarlo. Y eso lo hacen los expertos. Reputación intelectual, porque son técnicos que se van a designar. Destrezas profesionales, hay un sinnúmero de destrezas profesionales que hay que identificar para desarrollar ese elemento. Capacidad de análisis, que es una de las destrezas profesionales, pero está acelerada de manera individual. Laboriosidad. Y yo me pregunto, y con esta pregunta que se ha hecho de los 27 para acá, ¿se ha podido evaluar la laboriosidad de una persona? No, pero hay técnicas a través de cuestionarios y de preguntas para evaluarla, igual que la integridad. La gente cree que la integridad es mirar a veces que el proceso penal en curso, se ha sido condenado. No, hay técnicas científicas a través de preguntas para determinar la integridad de la persona. Y eso no me lo estoy inventando yo, que no soy un experto en eso, pero ocurre que desde hace muchos años, organizaciones de sociedad civil, incluyendo participación ciudadana, hemos estado detrás de este tema del perfil y hemos contratado a eso. Esa España, por ejemplo, fue una experta que contratamos, una persona muy valiosa que nos ayudó a entender este proceso. Y eso mismo debería ser el Consejo Nacional de la Magistratura, contratar estos expertos para que nos acompañen. No son los expertos que van a seleccionar, pero le van a dar los insumos para que puedan hacer una selección inteligente, informada, identificada. Dice competencias académicas también en el perfil. Repito, eso está escrito ya en el reglamento 02-11. Podría, yo estoy seguro que puede mejorarse, pero ahí hay un elemento importante y sobre todo cuáles son los mecanismos, la metodología que va a utilizar el Consejo para evaluar esos candidatos. Ya concluyendo, Marisol mencionó una serie de plazos encadenados y a mí me parece es una idea fabulosa, porque de los 150 candidatos usted puede eliminar 150 nada más mirando los currículos. Usted elimina 150 sin profundizar y entonces por evaluar profundamente a 350 se puede hacer una tarea imposible. Ahora usted va bajando de un grupo muy numeroso a semifinalistas y a finalistas. Si son 4 en la Suprema, quedaron 12 finalistas y usted puede incrementar el nivel de evaluación. Por ejemplo, vamos a ver, ya depositamos su declaración de impuestos y si son funcionarios públicos, pues su declaración patrimonial para que se pueda contratar. Ese nivel de detalle se puede hacer ya para los que sean finalistas. Y para concluir, como señalé al principio, la suerte de este proceso depende del presidente Medina. Pero no solamente que este proceso tiene que ver con lo que va a ocurrir ahora en verano del 2017. Lo que va a ocurrir en verano del 2017 con los trabajos del Consejo
va a marcar lo que va a ocurrir en diciembre de este año, cuando se vaya a sustituir o a evaluar y sustituir o no al primer grupo de jueces del Tribunal Constitucional, que son 4. Y va a marcar lo que ocurra ahora, lo que va a ocurrir en diciembre del año que viene, cuando haya que evaluar al resto de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Si ahora ocurre la repartición, se pierde la esperanza de que en diciembre de este año y en diciembre del año que viene realmente pueda terminarse el proceso de despartidarizar las altas cortes de la República Dominicana, que debería ser el propósito de esta nación. Muchas gracias. Hacer lo que nunca se ha hecho es dejar de hacer lo que siempre ha venido ocurriendo, porque las prácticas que se han instalado en esa reunión del Consejo, la verdad es que deben de llevarnos a todo el centro de la reflexión. Sabemos que el Consejo Nacional de la Magistratura está representado por personas que en sentido general nos representan a nosotros. A partir de ahí. O sea, cuando un presidente del Senado, cuando una presidenta de la Cámara de Diputados, cuando un presidente de la República está en el Consejo Nacional de la Magistratura, o un senador, una diputada, que no es a los partidos, o sea, ellos llegan a través de sus partidos para esa posición. Pero a fin de cuentas es a nosotros que nos están representando. Eso no nos perdamos desde el punto de vista de la ciencia política. Esa es la lógica. Esa es la lógica. De todos modos, le voy a dar la palabra a algún amigo que lo va a hacer. Muchas gracias. Buenos días. Yo casi que he intentado eso, saltarme de saludar el evento, saludar la iniciativa de Filmus, que siempre ha estado oportunamente tratando los procesos políticos e institucionales que conocemos nosotros, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia en el país, se haga de la mejor manera posible. Yo, un poco como hizo Pancho, voy a moverme análisis de cuestiones políticas y el planteamiento y el análisis de algunas cuestiones técnicas relacionadas con el proceso al que estamos abocados en el país. Yo creo que es importante que refresquemos un poco lo que ha sido las lecciones que se pueden extraer de la experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura en los distintos momentos en que ha desempeñado su rol. Yo quiero plantear una primera idea, hacia lo que se puede llamar una tesis, y es que a mayor equilibrio en la composición política del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que nos ha enseñado el funcionamiento de este es que hemos tenido un mejor resultado de su cometido. Esa es una primera idea importante. La primera sesión, la primera vez que se sesionó el Consejo Nacional de la Magistratura fue en el año de 1996. Y con los déficits que pudo tener, yo creo que hay un gran consenso, ha habido un gran consenso en la comunidad política y en la comunidad jurídica nacional respecto de que ese fue un proceso significativo, trascendente, en el camino hacia la independencia del sistema de administración de justicia en la República Dominicana. ¿Y cómo estaba compuesto el Consejo que designó a los 16 jueces de la Corte Suprema de Justicia en ese año?
por el expresidente Leonel Fernández, solo como representante del Partido de la Liberación Dominicana en el Consejo. Dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, el entonces magistrado Néstor Contín Aybar y el entonces magistrado Amadeo Gurria. Dos miembros del Partido Revolucionario Dominicano, que entonces era el Partido Revolucionario Dominicano, la doctora Milagros Ortiz Box y Héctor Rafael Pedro Méndez, y dos miembros del Partido Reformista Social Mexicano. Un señor apellido Félix, que luego es juez de la Junta Central Electoral, juez de la Junta Central Electoral, y la doctora Rafaela Alves. Esa era la composición del Consejo. El PRD tenía dos miembros en el Consejo, el Partido Reformista tenía dos miembros en el Consejo, el PLD tenía un miembro en el Consejo y la Corte Suprema dos miembros. En el año 2001 vino el segundo evento de puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura para producir la suplencia de 3 vacantes que entonces había en la Corte Suprema. Una que había dejado el profesor el que no asumió Bernardo Fernández Pichardo, Bernardo Camilo Pérez y en ese momento se produjo un clivaje en la labor institucional del Consejo Nacional de la Magistratura, porque en ese momento el Consejo propició el inicio de la banalización de la idea de la carrera judicial en la República Dominicana y propició el inicio del requebrantamiento y del relajamiento institucional en el sistema de carrera judicial. Y esto tiene que ver directamente con algo que señalaba Pancho en su intervención. El Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a recordar, entonces estaba compuesto por el ingeniero Hipólito Mejía, que lo presidía, por Andrés Bautista como presidente del Senado, por José González Espinosa, presidente de un partido aliado del Partido Revolucionario Dominicano, Rafael Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, y Rafael Alfredo. Es decir, aquí pasamos a una composición menos equilibrada políticamente del Consejo. Y lo que tenemos es que el PRD tiene 4 miembros de un órgano de 7, la Suprema Corte 2 y el Partido Reformista Social Cristiano 1. Por eso es que en la repartición al PRD no le toca, porque no tiene representación. Hipólito Mejía, yo recuerdo que estaba en un balcón, en un cuarto piso de la Plaza de Lavapiés en Madrid, oyendo las incidencias del Consejo, y oía en la tele las declaraciones del presidente sobre cómo se produjo la repartición 5 minutos después de que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia había declarado a la prensa que el proceso había sido totalmente transparente y totalmente apegado a cualquier criterio que tuviera que ver con la política. Entonces se repartió el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano y la Corte Suprema de Justicia la suplencia de las vacantes, sin observar las exigencias de la ley respecto de la necesidad de la procedencia del sistema de carrera de lo que iban a realizar las vacantes. Por eso decía lo que en ese momento inició la banalización y la cualquier
Y eso fue el resultado directo de un desequilibrio político en la composición del Consejo. Es decir, una concentración importante de poder en manos de una fuerza política. Y en el año 2011, que es el tercer momento, la tercera vez en que el Consejo despliega sus funciones, eso lo tenemos más fresco en la memoria, llegamos a un Consejo con una composición notabilísimamente dominada por el Partido de la Liberación Nacional. Y la posibilidad del afianzamiento del control de una formación política del Consejo Nacional de la Judicatura por parte de una formación política, en parte se robusteció con la decisión que resultó del pacto de las corbatas azules de incorporar al Procurador General de la República como miembro ex oficio del Consejo Nacional. Y con la decisión adoptada por el Congreso de la República, controlado por el Partido de la Liberación Dominicana, de otorgarle un voto de calidad al presidente de la República para las decisiones que eventualmente se presentaran en un empate, para la decisión de las deliberaciones que eventualmente resultaran en un empate, que ya pasó a tener de 8 miembros. Entonces, en el 2011, ese proceso de banalización de la carrera que había iniciado en el 2001 se afianza, se robustece, y lo que tuvimos fue la penetración por la puerta grande, de nuevo, de la política partidaria al dominio de la justicia, al control y dominio de la justicia, con la gravedad de que ya no se trataba solo del control y el dominio de la justicia por la política, de la justicia ordinaria, sino que era el control y el dominio de la justicia ordinaria, el control y el dominio de la justicia política, porque el Consejo también designa a los miembros del Tribunal Superior Electoral, y el control y el dominio de la justicia constitucional. Es decir, los 3 ámbitos de decisión político-jurisdiccional más relevantes en el Estado dominicano quedaron bajo la tutela directa de una formación política a través de la composición del Consejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos un escenario muy peculiar, porque tenemos un escenario muy similar en términos estrictamente institucionales al que tuvimos en el 2011, pero con una diferencia. Es decir, el mismo partido, en el gobierno, la misma composición de las cámaras, la misma participación del procurador, pero que es importante que probablemente sea la esperanza o la causa de un poco de esperanza en el proceso actual, y es la coyuntura política y social del país. Yo digo esto para decir que el reto más importante que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura se llama prudencia política. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene el desafío de ponerse en sintonía con un clamor social, y digo social a conciencia porque no es tanto político, con un clamor social que ha venido creciendo y que bien podría, en función de los resultados de las labores del Consejo en la recomposición de la Corte Suprema de Justicia y en la recomposición del Tribunal Superior Electoral, o tener un escenario de un mínimo de amistosidad con el poder, o tener un escenario para el recrudecimiento con consecuencias insospechadas
de la protesta social en la República Dominicana. Es decir, de lo que haga el Consejo probablemente pueda depender las posibilidades de el sostenimiento de la gobernabilidad. Bueno, yo quiero subrayar eso. Yo vine aquí a decir eso. Dicho eso, que eran los elementos de carácter más político que quería decir, quiero señalar algunas cuestiones que tienen más que ver con la cosa que yo hago que el ejercicio del derecho. Creo que hay algunas cuestiones que son insoslayables que debe tener en cuenta el Consejo Nacional de la Magistratura como criterio para la selección tanto de los miembros del Tribunal Superior Electoral como de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es algo, es esa. La primera cuestión es que no puede ser que se reedite la designación de miembros en las altas cortes que provengan de cargos de dirección en un partido político. Es decir, la persona, hombre o mujer, que para ocupar un puesto en un tribunal de administración de justicia política, constitucional u ordinaria en la República Dominicana tenga que renunciar a un cargo de dirección en un partido político es porque no puede ser miembro de ese tribunal. Simple. Porque si es miembro de un órgano de dirección política, está inhabilitado para ser juez, porque no cumple con el requisito indispensable del aislamiento de los controles políticos sobre lo que deciden en materia de derecho, sobre lo que dicen en derecho. Si usted es miembro, si usted es dirigente de un partido, usted está bajo la tutela del partido, o corre un altísimo riesgo de estar bajo la tutela del partido, y ese es un altísimo riesgo al que no debería someterse, o al que no debería exponerse la justicia en una de sus dimensiones. Yo creo que todo el que aspire a desempeñar un puesto en las altas cortes debe ser pasible de un escrutinio tributario exhaustivo. Exhaustivo. Usted está declarando sus impuestos. Usted está declarando debidamente sus impuestos. Usted está al día en el pago de sus responsabilidades ante las rentas. Con documentos, eso es muy fácil de establecer, muy fácil de determinar. Creo que el Consejo debe privilegiar la procedencia de la carrera de los miembros en la suplencia de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Y quiero explicar brevemente este tema. Yo sé que hay una disposición constitucional que reconoce que la Corte Suprema de Justicia puede estar compuesta hasta por una cuarta parte de sus miembros que no vengan del sistema de carrera. Eso lo dice la Constitución. Pero yo debo decir, y perdónenme que hable en primera persona, que esa es una propuesta que la formulé yo en el trabajo que hice para las PIGNUS y en el trabajo que hice para la mesa de decanos de escuelas y facultades de derecho, en el entendido de que todos los jueces, de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no iban a estar sujetos a temporalidad para la evaluación en el desempeño de su función. Es decir, si los jueces van a ser inamovibles y solamente van a estar sujetos a remoción por la comisión de faltas graves o insuficiente desempeño, entonces era prudente que hubiera una parte minoritaria de miembros de la Suprema Corte de Justicia que pudiera venir de fuera para evitar la endogamia, los peligros de la endogamia en un órgano como la Corte Suprema de Justicia. Pero con la decisión que se adoptó de someter a evaluación cada 7 años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ese requisito se banaliza, pierde su razón de ser, y por tanto el Consejo no está en la obligación
de traer de fuera miembros a la Suprema Corte de Justicia. Y sería ideal y sería recomendable que lo haga, que se suplan con miembros provenientes de la carrera. Hay un tema que lo tocó Marisol en su intervención, que me parece una de las cuestiones más críticas en el proceso. Y saludo y felicito al poner en la persona de Marisol por la propuesta que están presentando. Me refiero a la necesidad de reforma del reglamento de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Para los que son abogados, para los que no son abogados, los que son abogados lo saben. La ley del Consejo Nacional de la Magistratura, la 138.11, tiene 38 artículos y un pequeño título de disposiciones transitorias. Su reglamento, el reglamento de esa ley, tiene 9 artículos. Es el único caso de un reglamento que tiene 4 veces menos artículos, más de 4 veces menos artículos que la ley que regula. El único. Es decir, esto en propiedad jurídica, en propiedad técnica, no es un reglamento. Esto no es un reglamento. Este es un acto administrativo espurio que lo que hace es, en el artículo 9, conferirle, delegar en el Consejo Nacional de la Magistratura la potestad reglamentaria. Es decir, este reglamento le da al Consejo Nacional de la Magistratura la potestad para regular el proceso de su funcionamiento. Dice el artículo: para lo no previsto en el presente reglamento, es todo, para lo no previsto en el presente reglamento, el Consejo Nacional de la Magistratura tomará la decisión que estime conveniente. Es decir, el margen de discrecionalidad que por el reglamento se le da al Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser mayor. Y cuando la discrecionalidad no puede ser mayor, es porque la arbitrariedad es total. Concluyo con una cuestión que habrá que leerla en su momento. Hay en la Corte Suprema de Justicia, se van a suplir 4 vacantes, es lo que ha dicho la prensa y es lo que ha dicho el Consejo. De esas vacantes, 2 se producen por el cumplimiento de la edad reglamentaria constitucionalmente. Los jueces cesan a los 75 años en la Suprema Corte. Y hay 2. Pero hay 2 que no es por edad. Hay 2 que cesan porque renuncian por problemas de salud, uno, según tengo entendido, y porque pasó a presidir el Tribunal Superior Electoral, otro. No la Junta. Pero la Junta Central Electoral, el magistrado Julio César España. ¿Qué es lo que quiero decir? Los jueces deben ser evaluados cada 7 años, pero resulta que hay 4 que salen a los 6. Con los que salen por edad no hay problema, porque si usted sale por edad, es decir, usted está en la Suprema Corte de Justicia o hasta que cumpla 7 años, en caso de que la evaluación no resulte en su ratificación, o hasta que cumpla 75, independientemente de que haya llegado a los 7 años, ¿verdad? Pero los que salen por otras razones tenían vocación de cumplir el mandato. Los que no salen por edad tenían vocación de cumplir el mandato. La pregunta es, los jueces que van a sustituir al magistrado Julio César Castaños Guzmán y a la magistrada Dulce Rodríguez, ¿serán designados por un periodo de 7 años o serán designados para cumplir el periodo que les faltaba a los magistrados cesantes? Yo lo dejo en esta pregunta, señores. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Quiero felicitar a los panelistas por los aportes que han hecho en lo que ha sido cada una de las intervenciones. Pero quiero recoger algo que decía Cristóbal con relación a la incompatibilidad de quienes
ocupan posiciones al interno de los partidos políticos. Es que el que ocupa una posición al interno de un partido, entre otras cosas, tampoco puede ocupar una función pública. Tú no puedes ser presidente de un partido y presidente del Senado. Yo quiero que ustedes me digan a mí ahora, ¿ustedes conocen al presidente del Partido Republicano de los Estados Unidos? Digo, me lo voy a decir demócrata, como latino, pero porque eso es incompatible con la función. Si usted dirige un órgano interno de un partido, o usted se queda al interno del partido haciendo vida partidaria, y si se va a una función pública, tiene que seguir con la función pública y dejar, entonces, por eso es que los partidos se renuevan. Pero aquí, desde que yo nací, estoy viendo la misma gente, me están hablando presidiendo los partidos. De todos modos, quiero darle las gracias a los panelistas, a todos ustedes, y a partir de ahora, aquel que se sienta motivado, hacerle una pregunta. Nos quedan 10 minutos aquí, le digo 10 minutos porque a las 10:30 nos van a votar, para que nada, se la hagan a quienes participaron en el panel. ¿Quién me ayuda? María Dolores. Por allá. Hay micrófono. No, hay uno. Gracias, buenos días. Para el distinguido colega Cristóbal y a los demás, cuando murió el presidente Franklin Delano Roosevelt, que le quedaban años para terminar su cuarto periodo, que fue el único presidente, le sucedió a Harry Truman. Entonces, Harry Truman terminó los 3 años que faltaban al Franklin Delano Roosevelt y aspiró a un periodo y se le aceptó, y él intentó aspirar de ese periodo y dijeron: no, ya usted terminó los 3 años que faltaban a Franklin Delano Roosevelt y ya vuelve a establecerse la República de Estados Unidos, que nada más es un solo periodo y nada más. Es decir, que la inquietud de Cristóbal tiene suficiente validez en cuanto a que los jueces que resulten nombrados para sustituir a esos jueces que no han completado su periodo, sería bueno establecer la especificidad si es para continuar por 6, 7 o 10 años, o si es para terminar el tiempo para el cual fueron nombrados. Y en cuanto concierne al hecho de la inclusión del Procurador General de la República como miembro del Consejo de la Magistratura, aunque esté en la Constitución, es irrazonable, porque viola el principio de razonabilidad y de igualdad. Porque a la hora de designar al Procurador General de la República y a los 14 Procuradores Generales, ningún miembro del Poder Judicial participa en esa elección. Al inverso, el Procurador sí participa. Entonces hay una violación al principio de igualdad. Y entiendo que la verdadera formación del Consejo Nacional de la Magistratura, quien puede lo más, puede lo menos. Si los miembros del Poder Judicial nombran a los miembros del Consejo Superior Judicial, los miembros de Cortes elegirán a uno de ellos y sus equivalentes para que sean ellos los que nombran al Consejo Nacional de la Magistratura. Porque quien administra lo judicial quien administra lo administrativo, valga el pleonasmo, y quien administra lo legislativo no puede inmiscuirse en los asuntos judiciales. Es lo que yo entiendo, que los jueces de corte y sus equivalentes son los que deben elegir al Consejo Nacional de la Magistratura. Una propuesta nada más. Gracias. Felicitar a los panelistas y hacerle una pregunta al profesor Cristóbal Rodríguez. Si él está de acuerdo con que el Colegio de Abogados de la República Dominicana forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y felicitar a la expositora, profesor Víctor, porque su planteamiento sirve para sistematizar y organizar el proceso de evaluación de los aspirantes a las altas cortes, y al mismo tiempo la democratiza, porque da más amplitud que le permite a los ciudadanos también hacer sus aportes. En cuanto al planteamiento del profesor Francisco Álvarez,
Estoy de acuerdo con este asunto de la crítica, de la pregunta casuística, falta de lógica, que a veces se le hacen a los aspirantes, que no llevan a buscar el perfil técnico adecuado para determinar si tienen una posición o no. Esa es la mía. Buenos días a todos, felicitar a Pinos por la convocatoria, a todos los expositores por la brillante aportes que han hecho al debate. Nosotros quisiéramos iniciar con preguntas tan simples como esta para Marisol. ¿Qué pasará si el Consejo mismo de nuevo viola sus propios reglamentos? Pancho, ¿qué pasa si al final ocurre de nuevo la distribución entre políticos de los jueces? Y para Cristóbal, como un constitucionalista connotado, puede ser, Cristóbal, que haya oportunidad de que la decisión tomada por el Consejo de la Magistratura pueda ser controlada constitucionalmente a través del TC. Es decir, si viola el reglamento y al final la sociedad civil no está conforme con la selección de los jueces, podemos acudir al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la decisión del Consejo Nacional de Magistratura. En mi opinión profesional, sí. Y por último, llamar la atención de la sociedad civil, de PINUS, de participación ciudadana, que también ha tenido una súper participación en la toma de decisiones de este tipo. Ayer estuve mirando la prensa y me alegró mucho escuchar a Rosalía Sosa solicitar la contratación del técnico, que va justamente en la línea de Pancho. Así como el ejemplo de contratar a una empresa que se dedica a la selección de personas, porque están buscando el respeto por el principio más importante que tiene la Constitución del 2010. Doña Ley, el principio de eficacia, y partiendo de la importantísima función de la judicatura en la democracia, debemos todos integrarnos para que los seleccionados elegibles puedan ser los mejores. Señor, es peligroso, Tulio, es peligroso que los jueces no quieren aspirar, los jueces de carrera no creen en el sistema de selección del Consejo de la Magistratura por la politización. Por ejemplo, yo les voy a dar este testimonio, yo soy vegano, y nosotros coordinamos la Sociedad de Abogados de la Vega Real, presidente de Santo Domingo. La magistrada Ariel Ricú es una dama del derecho de la República Dominicana, quizá la presidenta de Corte del país con mejor reputación. Nosotros le preguntamos a la Ariel, por favor, trata de nuevo intentar llegar a la sociedad que tú mereces. Y Ariel nos contestó, por favor, porque ya ella no cree en el sistema. ¿Ustedes creen? Nosotros estamos seguros, para poner un ejemplo final del tema, Flavio Darío Espinal, ¿quién duda de la capacidad intelectual de Flavio Darío, de su interés y de su honestidad? ¿Qué buena reputación tiene nuestro consultor jurídico? Pregúntenle si él se sometería. ¿Sergio Tulio? No. Ningún profesional que se respete en este país cree en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y nosotros animamos a toda la sociedad civil que se empodere de esta reputación, porque de no hacerlo así, podríamos lamentarnos en el futuro. Muchísimas gracias. Eso es cierto. Un minuto, por razones para que Cristóbal le responda en relación de la eventual posibilidad de... Pero, sí, supuestamente deberían abolir el Consejo Nacional de la Magistratura, y que para que el Poder Judicial mismo se autogobierne, si no hay inherencia de Poder Legislativo ni Poder Ejecutivo, que el mismo Poder Ejecutivo tenga su órgano interno para determinar los jueces tienen que participen el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Yo no soy partidario de que
gremios como el Colegio de Abogados, ni entidades de la sociedad civil, formen parte de un órgano como el Consejo Nacional de la Justicia. Yo creo que en la justicia la exigencia de independencia y de autonomía de los jueces está estrechamente vinculada al riesgo de quebrantamiento de la autonomía y la independencia de los jueces. Pero esa debe ser una labor insoslayable de la política, porque en última instancia, en una democracia, los jueces tienen que tener instancias ante las que responder políticamente. Y para que tengan instancias ante las que responder políticamente, tienen que ser el resultado de instancias que de alguna manera tengan el respaldo del voto ciudadano. El resto de la República, el presidente de la República, el Consejo Supremo de Justicia, de manera indirecta. Los abogados se pelean para elegirse entre ellos, el presidente del colegio. Pero eso es un tema complicado. Yo sé que muchísima gente no está de acuerdo. Yo creo que en la justicia tiene que tener legitimación democrática. Y la legitimación democrática de la justicia deriva de la legitimación democrática directa de quienes designan a los miembros supremos de la Constitución de Justicia en cualquier país. 30 segundos. Hay una diferencia entre los funcionarios electos para un periodo fijo y los funcionarios de designación respecto a los funcionarios. No es lo mismo. Nacho me pidió 30 segundos. Bueno, para señalar básicamente que hay un tema que se quedó, el tema de género no se puede quedar. Hay dos, de los 4 que salen de la Suprema, hay 2 que son mujeres y en consecuencia deberían ser sustituidas por 2 mujeres. Esa parte es muy importante. La Constitución manda a que haya equilibrio de género en el Poder Judicial y eso debe extenderse obviamente al primer condicionamiento de los proyectos. Yo quiero corroborar que efectivamente hay jueces de carrera que no quieren participar en el proceso. Es una realidad producto del descrédito de las últimas convocatorias, de todas las convocatorias pasadas. Y me recuerdo cuando habló de la magistrada Margarita Ricur de La Vega, efectivamente una excelente magistrada en lo civil, esa es su especialidad, con un currículum impresionante en cuanto a su formación. Por eso me acordé del tema de género. Y finalmente, ¿qué pasa si sigue la repartición? Eso fue lo que usted señaló, ¿no? Sí, pues seguiremos marchando. Finalmente, Marisol. Bueno, para responder la pregunta de que qué pasaría si el propio Consejo Nacional de la Magistratura violara su reglamento, lo que tenemos actualmente le permite libertad total. Ese artículo 9 es fatal. Permite que simplemente el Consejo de turno haga el proceso de selección y evaluación discrecionalmente como entienda. Entonces, por eso nosotros tenemos que apostar en este momento a que haya un cambio en ese reglamento. Pero lo primero que tenemos que tener es un reglamento que establezca cuáles son las pautas, cuáles son los lineamientos y cuál es el proceso a seguir. Y de ese modo podremos saber si se respetará o se violará, porque como está actualmente, tienen licencia para hacer lo que quieran. Entonces, apostemos primero a poder modificar este reglamento, a que se establezcan realmente todos los lineamientos, todas las pautas, para que el proceso pueda ser gobernado, y luego entonces ya con ese reglamento aprobado y con los mecanismos aprobados que nos aseguren la participación ciudadana y una mayor apertura y transparencia, entonces nosotros podremos ser vigilantes del cumplimiento de ese reglamento. Finalmente, quiero darle la palabra a doña Elena Villella, que viene participando en todos estos procesos. Yo no voy a decir que desde hace muchos años, porque es joven todavía, pero desde hace muchos años. Primero yo quiero felicitar la iniciativa. Me parece la propuesta excelente. No soy abogada, soy empresaria. Y lo que quisiera es exhortarnos a todos, realmente,
apoyar esa propuesta de reglamento que obviamente va a fortalecer y va a ser un verdadero reglamento para el Consejo Nacional de la Magistratura, a la vez que quisiera exhortar a cada miembro de los que hoy están en el Consejo Nacional de la Magistratura para que a todos los dominicanos nos ayuden y nosotros fortalezcamos el valor institucional del mismo y de nuestra democracia. Porque lo que hemos escuchado hoy realmente nos tiene que poner a pensar a todos en la importancia y la trascendencia de lo que ocurra en las elecciones de los candidatos en la selección del Consejo Nacional de la Magistratura. Así que trabajemos para que el proceso, digamos, que siga esa propuesta de reglamento que hemos escuchado hoy y que realmente se fortalezca y logremos que cada uno de esos miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura actúe a la altura de las circunstancias para garantizar a la ciudadanía una buena elección. Hablaba de doña Elena porque la FIN cumple 27 años de su fundación y ella fue una de las fundadoras de la fundación. Señores, gracias por haber compartido con nosotros todo esto. Gracias a los panelistas por sus aportes y lo invitamos ahora a un refrigerio y queremos seguir nada con ideas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.